Es realmente difícil explicar cómo una cosa llevó a la otra, pero lo cierto es que ocurrió y eso es lo que más importa. Todo comenzó un día en el que mi esposo de más de 10 años y yo estábamos charlando sobre la vida tumbados en la cama, descansando después de un largo día de trabajo. Aquella noche tuvimos una conversación que transformaría nuestra vida para siempre, pero antes de contarles eso, creo que es necesario que sepan un poco más sobre nosotros. Mi nombre es Carolina y cuando todo sucedió yo tenía 42 años, y mi esposo Carlos tenía 44. Ambos teníamos un hijo pequeño de unos 8 años que recién había comenzado su etapa escolar, al cual amábamos con todo nuestro corazón. Respecto a nuestra vida íntima, la verdad es que no me podía quejar, pues sentía que con Carlos lo tenía todo en este mundo. Ahora bien, por otro lado la verdad es que yo siempre, desde mi juventud, he sido una mujer bastante atractiva, ya sea por mi bello rostro o por mi buena figura. Gracias a esto último, siempre había recibido piropos y cumplidos de los hombres en casi cualquier lugar en el que me encontrara, y lo mejor de todo para mí, es que Carlos nunca me había hecho una escena de celos, es más, él siempre se había comportado como un hombre muy seguro en ese aspecto. Recuerdo ocasiones en las que me animaba a mostrar un poco más de piel o a vestirme de manera más sensual. En muchos casos, esto me hacía sentir más segura y deseada, aunque en otras situaciones rozaba la incomodidad, ya sea por el ambiente o por los comentarios y miradas incómodas a las que me exponía. En fin, Carlos y yo nos conocimos en el trabajo cuando ambos teníamos aproximadamente 25 años y desde entonces nos volvimos inseparables. Juntos experimentamos muchas cosas y vivencias que fortalecieron nuestra relación de pareja, por si se lo preguntan. Nuestra relación siempre había sido exclusiva y completamente tradicional, aunque no nos cerrábamos a probar cosas nuevas, pero siempre solo nosotros dos, sin involucrar a terceros como suele decirse. Menciono esto porque en el futuro las cosas cambiarían, aunque para eso todavía falta un poco. Por otro lado, debo mencionar al mejor amigo de mi esposo, quien sería el encargado de introducirme a un nuevo mundo que hasta entonces había sido desconocido para mí. Él era el mejor amigo de la infancia de mi esposo, diría que se consideraban mutuamente como hermanos, aunque ahora que escribo esto, no estoy segura si un hermano se acostaría con la esposa de su hermano a sus espaldas. Conocí a Manuel desde que comencé a salir con Carlos hace casi 2 décadas, y para ser honesta, Manuel era un hombre bastante atractivo, de hecho, con el tiempo se volvió más atractivo que mi esposo. Manuel cuidó su figura y mejoró su estilo con los años. Mi relación con Manuel había sido siempre normal y cordial, sin inclinaciones hacia algo más, y mucho menos habíamos tenido encuentros o sentimientos encontrados. De hecho, aunque Manuel era muy guapo, no lo veía como un buen candidato para pareja, pues a pesar de ser muy inteligente y educado, tenía la fama de ser un mujeriego. Con esto quiero decir que Manuel era el típico hombre que no podía mantener una relación formal, pues siempre terminaba sus romances a los 4 o 5 meses y comenzaba otro. Aunque, siendo justa, debo decir que Manuel tenía muy buen gusto y una facilidad notable para conquistar a mujeres hermosas. Sin embargo, como mencioné antes, no era alguien con quien se pudiera tener una relación duradera. Recuerdo una ocasión en la que una amiga, por azares del destino, se enamoró de él. Tuve que hacerla entrar en razón y decirle que se olvidara de él, ya que sus relaciones siempre tenían una fecha de caducidad. Personalmente, Manuel no era alguien que me cayera mal, incluso podría decir que era más divertido que mi esposo en algunos aspectos, mucho más inteligente y mucho más atractivo también. Pero eso nunca me había cegado para verlo con otros ojos, aunque, como mencioné al principio, eso cambió aquel día fatídico. Ahora que conocen este contexto, volvamos a aquella noche en la que mi esposo tuvo esa conversación conmigo. Ambos estábamos en la cama como de costumbre, sabiendo que nuestro hijo estaba 2 habitaciones a la derecha durmiendo. Me preparé para tener un momento íntimo con mi esposo y liberarnos del estrés. Sin embargo, esa noche algo fue diferente, ya que, inusualmente, mi esposo me dijo que estaba cansado y que prefería hablar conmigo sobre algo personal. Durante esa conversación, él me confesó que desde hacía muchos años tenía una idea en la cabeza, una fantasía que no podía evitar desear cumplir. Después de darle vueltas, me confesó que en realidad esa fantasía la tenía desde que era muy joven y me dijo que siempre había querido tener una esposa con la cual cumplirla. La fantasía era que su esposa se acostara con otra persona.
Carlos pasó unos 2 minutos explicándome la situación y lo mucho que había tratado de ocultar esa fantasía por miedo a que yo pensara que no me amaba. Pero ya no podía soportarlo más, y al mismo tiempo, Carlos me dijo que si yo me negaba, lo entendería sin problema. Como pueden imaginar, siendo una mujer bastante tradicional, pensé que estaba bromeando, y me negué rotundamente a su petición. Esa noche me fui a dormir enfadada con mi esposo. No obstante, al día siguiente, su solicitud seguía resonando en mi cabeza. Por un lado, sentía que mi matrimonio estaba en peligro al no cumplir su deseo. Por otro lado, me cuestionaba si era tan malo cumplir su fantasía y empecé a considerar la situación desde distintas perspectivas. Busqué mucha información en Internet sobre ese tipo de deseos y me di cuenta de que era algo real. Sin embargo, me resistía a la idea de que mi esposo quisiera entregarme a cualquier hombre. Así, estuve fingiendo estar enojada con él durante una semana, aunque poco a poco empecé a sentirme mal, ya que Carlos no había hecho nada malo. Además, me di cuenta de que muchas parejas en el mundo cumplían esa fantasía. Por esa razón, después de una semana y unos días más, tuve una segunda conversación con Carlos. Siendo sincera, esa charla la tuve porque quería saber si mi esposo realmente me amaba o si solo me veía como un objeto para cumplir sus deseos. En esa conversación, Carlos me convenció de que en realidad me amaba. Me habló sobre los diferentes tipos de fantasías que tienen muchas parejas alrededor del mundo y me aseguró que no sentiría celos y no me dejaría sola en lo que ocurriera. En ese momento, muchas cosas pasaron por mi mente. Toda mi vida, debido a mi belleza, había recibido muchas invitaciones de hombres atractivos para llevarme a la cama, invitaciones que, por supuesto, rechacé con total fidelidad por estar casada. Cuando mi esposo me pidió de forma tan natural que quería verme con otros hombres, toda mi realidad se volvió confusa. Nunca me había gustado otro hombre de manera sentimental, aunque físicamente sí, muchos. Pero en ese momento de mi vida no había nadie que me atrajera, y esa fue la última frase que le dije a Carlos. Aquí es donde se desencadenó todo, pues Carlos, aún no sé si en broma o en serio, mencionó, mientras sonreía y mirando al suelo, que su buen amigo Manuel podría ser una excelente opción para empezar. Lo miré con los ojos bien abiertos, tratando de averiguar si hablaba en serio o en broma, hasta que Carlos alzó la mirada y, cambiando de tema, comenzó a decir que no era necesario que cumpliera su fantasía de inmediato, que podía tomarme mi tiempo para conocer a otros hombres que me atrajeran. En ese momento, le reproché que todavía no había aceptado. Le dije que ni siquiera sentía atracción por ningún otro hombre en ese momento y que dudaba poder sentir algo así por alguien que no fuera él. Sin embargo, Carlos me explicó que había condiciones que debía cumplir si decidía estar con otros hombres, condiciones que nunca debía olvidar y que siempre debía seguir. Recuerdo que cuando Carlos mencionó estas condiciones, la curiosidad invadió mi mente, así que le pregunté cuáles eran. Carlos mencionó lo siguiente. Primero, no podría tener más de 2 encuentros con mi acompañante de turno. Segundo, no podía ser un hombre que él conociera. Tercero, no podía involucrarme sentimentalmente ni guardar su número de teléfono. Y cuarto, tendría que contarle mis aventuras de manera muy detallada. En resumen, después de esa conversación y de conocer estas condiciones, y también por el miedo a que me dejara por no cumplir sus fantasías, terminé aceptando, pero no sin antes poner mi propia condición, tomarme mi tiempo para encontrar a un nuevo acompañante. De esta manera, intentaba inicialmente que Carlos olvidara un poco esa fantasía y se centrara nuevamente en nuestra relación tradicional. Sin embargo, la verdad es que terminé cediendo. Había pasado alrededor de 1 mes y medio y le aseguraba a mi esposo que aún no había encontrado a ningún hombre que me llamara la atención, algo que noté que comenzaba a molestarle, aunque debo reconocer que siempre trató de ocultar su incomodidad con mucha elegancia, dejándome claro que yo tenía el control de la situación. Debido a esto, cuando su mejor amigo Manuel llegó a mi puerta, supe que era una señal del destino. Sé que una de las condiciones de mi esposo era no involucrarme con alguien que él conociera, pero cuando a una mujer se le otorgan ciertas libertades, puede que se despierte una fuerza que no puedas controlar. Así que, sin más preámbulos, aquí es donde comienza mi historia secreta con el mejor amigo de mi esposo. Esta historia tuvo su inicio un domingo por la tarde, un domingo en el que mi esposo no estaba en casa,
pues como muchos otros domingos del año, Carlos se dedicaba a visitar a su familia y pasar la tarde con ellos. En mi caso, no era así, ya que mis padres vivían en Europa con mi hermana mayor. Algunos domingos acompañaba a Carlos a almorzar con mis suegros, pero en otras ocasiones inventaba alguna excusa para dormir toda la tarde. Un dato importante es que, por casualidades del destino, el buen Manuel vivía en el mismo vecindario en el que vivíamos mi esposo y yo, aunque, a decir verdad, hasta aquel día, pocas veces Manuel se había dignado a visitarnos. Otro dato importante es que mi hijo pequeño se había ido a visitar a sus abuelos junto a mi esposo, así que tenía la casa completamente para mí y mi nuevo acompañante. Como les comentaba, eran alrededor de las 3 de la tarde, el día estaba nublado como me gusta y con una brisa fría muy refrescante, por lo que llevaba puesto un vestido largo que cubría todo mi cuerpo mientras estaba acostada en el sofá de la sala. De repente, escuché que la puerta de la casa comenzó a sonar, tocada con ligera insistencia, lo que parecía ser un hombre. Me levanté y me asomé por la ventana y me di cuenta de que no era otro que Manuel. En ese momento pensé que había llegado a visitar a Carlos para tomar unas copas o invitarlo a jugar fútbol. Por eso, lo único que hice fue abrir la ventana del primer piso y comenzar a hablar con él desde allí, es decir, mientras Manuel estaba en la calle y yo dentro de mi casa. Sin embargo, grande fue mi sorpresa cuando, en esa breve conversación, Manuel me dijo que en realidad necesitaba entrar a la casa porque Carlos se había olvidado de entregarle unos zapatos que le había prestado hacía unos días. Como se trataba de Manuel, no tuve problemas en dejarlo entrar a buscar los zapatos en la habitación de mi esposo, pues tenía todas las razones del mundo para hacerlo. De hecho, mientras entraba en mi casa y lo acompañaba hasta el cuarto de mi esposo, Manuel me iba contando que había estado tratando de llamar a Carlos durante unas 2 horas, pero su celular estaba sin batería. Recuerdo que cuando mencionó eso, me llevé las manos a la cabeza, recordando que ese siempre había sido el gran defecto de Carlos. Una vez llegamos a la habitación matrimonial en el tercer piso de la casa, le dije descuidadamente que podía buscar los zapatos de Carlos en un cajón de abajo mientras lo señalaba con el dedo. Mi cara se puso roja cuando Manuel, en lugar de abrir la caja de los zapatos, abrió una caja al costado, que estaba llena de juguetes privados que solía utilizar en la cama con mi esposo. Fue inevitable soltar un ligero grito de vergüenza al ver que Manuel se quedó unos segundos mirando aquel cajón con sorpresa, sin entender dónde estaban los zapatos. Los zapatos están en la caja del costado, le dije a Manuel con una voz que se quebraba de vergüenza, solo para estallar en risas al escuchar su respuesta. Ya decía yo, esos son unos zapatos muy raros para un hombre, contestó, volviéndose a mirarme mientras yo me reía más por los nervios que por la broma. Sin embargo, a pesar de la vergüenza inicial, algo se activó dentro de mí, y sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Digamos que la idea de aprovechar la oportunidad se cruzó por mi mente, aunque en ese primer momento, también recordé que el hombre frente a mí era el mejor amigo de mi esposo. Así que, a pesar de la idea traviesa que había llegado a mi mente, preferí dejarla de lado. No obstante, Manuel demostraría que a él también se le había encendido la chispa de lo prohibido. Aquí están los zapatos que necesitaba, respondió Manuel mientras se ponía de pie y los miraba de cerca. Qué bueno que los hayas encontrado, Manuel. Le avisaré a Carlos que te los llevaste, así que no te preocupes, le decía antes de ser interrumpida. Oye, por cierto. ¿Carlos sabe de la existencia de esos zapatos que encontré en el otro cajón? Pregunto porque sería una lástima que estés recurriendo a eso porque mi buen amigo Carlos no puede hacer su trabajo de una buena manera, dijo Manuel con una sonrisa un tanto coqueta. A decir verdad, en cualquier otro escenario, hubiera mandado a Manuel a volar de una cachetada, pero en esa ocasión, recordé que mi esposo no tenía problemas con que disfrutara con algún extraño, así que comencé a coquetear un poco con Manuel. Para ser sincera, mi esposo sí sabía de la existencia de esos zapatos, pues ya los habíamos usado juntos en la cama. Sin embargo, para seguirle el juego a Manuel, le contesté diciendo que había dado justo en el clavo y que mi esposo no sabía cómo tratar a una mujer como yo. Y algo clave es que eso último lo dije mientras me mordía un dedo de forma pícara y miraba de manera sugerente a Manuel, quien, por cierto, abrió los ojos grandes al darse cuenta de hacia dónde iba la cosa. Carlos se llevó a mi hijo y llegará dentro de unas horas, así que será mejor que aprovechemos el momento, le dije a Manuel mientras me acercaba, quitándome el vestido y dejándolo caer al suelo.
Queridos amigos, si desean saber el desenlace de esta historia, no olviden dejar su me gusta en el vídeo y suscribirse para más contenido como este. Hasta el próximo vídeo.